7 a 12 minutos de la mañana, seguimos con mucho más de Primera Página. A esta hora seguimos conversando con Ricardo Cusano, primer vicepresidente de Fede Cámaras, y dejamos una pregunta abierta porque precisamente llegó el punto de las sanciones. ¿Realmente las sanciones emitidas por Estados Unidos son las responsables de la situación económica y política que vive el país? No, sin duda alguna no. Dificultan un poco más la poca producción que hay, el poco dinamismo comercial y económico. Pero la realidad es que la crisis de escasez en producción, de cierre de empresas, de pérdida de trabajo, de desplazamiento de ciudadanos al exterior porque no conseguían, eso no comenzó por las sanciones. Hoy la crisis de los hospitales, que tenía la crisis de desnutrición que hay en los niños de nuestro país, el deterioro de los servicios públicos. Recordemos la primera excusa cuando la crisis eléctrica del año 2010-2011 fue el niño, o sea, siempre han habido otras excusas. La sanción viene sin duda alguna a complicar el proceso productivo, pero no es motivo de la crisis. La crisis, el motivo es el irrespeto a la Constitución, a la libre iniciativa, a la propiedad privada, al desarrollo armónico, pero sobre todo democrático, libre del ciudadano, pretendiendo un control social a través de políticas públicas. ¿Las expropiaciones podrían ser alguna base del desequilibrio en nuestro país? Sin duda alguna, las expropiaciones que comenzaron en el año 2007 con el presidente Chávez en cadena nacional o caminando por una plaza de alguna ciudad del país expropiando edificios, sin duda alguna generaron gran inestabilidad, desconfianza, pero sobre todo expropiaron más de 5 millones de hectáreas de tierras que eran productivas y hoy no producen absolutamente nada. Expropiaron más entre expropiaciones, compras, tomas que nunca se pagaron. Hay casi más de 1000 empresas que hoy maneja el Estado que son empresas inoperantes. Recordemos que, por ejemplo, en la harina de maíz precocido, con lo que usted hace su arepa, el 52% de la capacidad instalada lo maneja el Estado. Si usted hoy quiere construir una platabanda, un anexo en su casa, el 99%, el 100% del cemento, la cabilla, lo produce el Estado. ¿Dónde está? Eso no está en manos de los venezolanos, pero más allá. Si hoy usted en el Estado Zulia quiere encender la luz y no la logra encender, quien gerencia hoy eso porque decidió que su modelo fuera así, es el mismo sector público. Ya que está hablando del Estado Zulia, Consecomercio el día de ayer decía que la pérdida también de poder adquisitivo era notable, pero también la tasa de desempleo había aumentado en el Estado Zulia, hablaban de una cifra de 5.000 empleados que perdieron su trabajo. ¿Esta es la cifra que de igual manera ustedes manejan en Fede Cámara? Sí, claro. Primero, Consecomercio forma parte de nuestra estructura. El Estado Zulia hoy están en riesgo 5.000 puestos de empleo de que difícilmente puedan recuperarse a menos de que haya una capacidad de refinanciamiento para que ese empresario vuelva a abrir. Capacidad que está seriamente cuestionada porque recordemos que la banca, con el encaje legal que le han colocado y la pérdida de valor de la moneda, es casi nada lo que puede prestar para reactivar ese mundo. Lo triste de esto es que esas 5.000 nos comentan nuestras cámaras base que casi 2.000 son irrecuperables, o sea, son ya comercios en la pequeña y mediana empresa que no tienen capacidad, no tenían capacidad de ahorro, vivían al día y no tienen capacidad de financiamiento para volver a reabrir sus negocios, ¿no? ¿Cómo se soluciona la hiperinflación de Venezuela? ¿Cuáles podrían ser las soluciones para mejorar el poder adquisitivo del venezolano y poder reactivar el aparato productor? A ver, lo primero, reconocer que existe esa crisis. Luego de ser reconocida, entender que la crisis parte por un problema político. Construir las negociaciones, el marco político para que se dé una transición hacia el respeto a la Constitución Nacional y, en consecuencia, a la propiedad privada, a la libre iniciativa, al libre mercado. Luego de esto, y generar esa tranquilidad económica, presentar un plan a corto, mediano y largo plazo donde estén consensuados todos los principios y los valores constitucionales y sobre todo donde trabajen todos los factores de la sociedad civil venezolana, academia, empresarios, trabajadores, sector público, para entonces poder recurrir al mercado internacional, al mundo financiero, porque Venezuela necesita financiamiento, es obligatorio. No hay forma de reactivar el aparato productivo venezolano que está hoy en manos del Estado y el del sector privado si no hay inversión internacional, si no hay financiamiento. Y ese financiamiento necesita certidumbre, y certidumbre de capacidad de poder cobrar luego, de poder recuperar su dinero. Entonces, para eso hace falta cambiar todo un entramado legal que hace un cerco legal, que lo que hace es colocarle trabas a la producción,
necesitamos un Estado que sea pequeño, que sea eficiente en la generación de políticas públicas, que sea promotor de actividad privada y no sea operador de actividad privada. No podemos seguir teniendo un Estado que es hotelero, aerolínea, productor de cabillas, de cemento, de petróleo, pero sobre todo generador de pobreza. Necesitamos un Estado que sea generador de progreso, de bienestar, y eso pasa por la inserción a la expectativa de todos los venezolanos de que pueden vivir de su trabajo, de esa planificación familiar, profesional que se tiene en cualquier país para tú poder vivir mejor. No se puede seguir dependiendo de una caja de comida, aunque hoy sea necesaria para los más necesitados. Pero esas personas hay que prepararlas para nuevamente entrar en un sistema competitivo donde sean sus propias habilidades y su propio esfuerzo el que les genere esa caja de comida, esa casa, esa educación, ¿no? Señor Gusano, a esta hora también vamos a revisar las preguntas y los comentarios que nos hacen nuestros usuarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @primerapágina, utilizando la etiqueta Primera Página. Ya a esta hora nuestra etiqueta está posicionada en tendencia en las redes sociales. Agradecemos su participación, no solamente en las preguntas que le hacen a nuestros entrevistados, sino también cuando responden nuestras encuestas, el día de hoy enfocado sobre la reducción del horario escolar. A esta hora, Carlos Peñalosa es el encargado de revisar los comentarios para el señor Ricardo Cusano. Así es, importante con el tema de la encuesta que estamos realizando en las redes sociales, que respondan directamente a la pregunta para que podamos dar lectura a sus comentarios directamente con esta participación, esta encuesta que estamos realizando a través de nuestra cuenta en Twitter. Comenzamos a revisar sus comentarios con José Hurtado, @ericH5354. En vista que usted indica que las sanciones complican el desarrollo del aparato productivo, Fede Cámaras estaría dispuesto a solicitar el cese de las mismas. A ver, Fede Cámara lo que está dispuesto es a participar en la reconstrucción y la transformación del país. Sin duda eso pasa porque las sanciones dejen de afectar el proceso productivo. Pero para que eso ocurra, recordemos que Venezuela tiene que volver a la senda de la institucionalidad, la legitimidad, la democracia en un marco constitucional donde se respeten los derechos de todos y no los derechos de la ideología de pocos y de un compendio de fracaso como es el llamado Plan de la Patria, ¿no? @comunidad recla escribe: buenos días, Fede Cámaras reconoce, tiene y sabe de la crisis económica. Ustedes pasan a ser cómplices. ¿Qué han hecho para solucionar? Porque no se van a paro, ya el país está en paro. Preguntamos si pueden hacer el llamado a paro nacional. Creo que se pregunta y se responde en la misma pregunta, ¿no? La realidad es que si alguien ha parado y ha detenido al país, si alguien ha hecho que durante los últimos 6 años se contraiga la economía en más de un 70%, si alguien ha hecho que tengamos una hiperinflación que puede estar cerrando el año en los 10 millones%, no es precisamente el sector productivo. Lo que el sector productivo hace día a día es abrir su Santa María, presentar propuestas inclusivas donde quepamos todos, desde los rojos hasta los amarillos, pasando por toda la multiplicidad de colores, pero donde los pocos que hoy están ostentando y ostentando los símbolos del poder respeten la constitucionalidad. No es un tema de llamar a paro o no llamar a paro, es un tema de reactivar el aparato productivo, pero eso pasa por estabilidad política para cambiar el modelo económico y social y así los venezolanos pueden vivir en armonía, en progreso y de bienestar. Otro comentario que nos llega a través de la etiqueta Primera Página, @LuisMM1001. Buen día. ¿Considera usted que las remesas familiares han beneficiado o por el contrario han socavado más la crisis económica que estamos viviendo los venezolanos? No, a ver, las remesas familiares en Centroamérica, muchos de esos países viven de un importante ingreso de remesas. Hoy lo triste es que un país productor de petróleo, un país que pudiese tener 4 o 5 millones de turistas extranjeros generando más de 7.000 millones de dólares anuales en ingresos, un país que tiene posibilidad de ser autosustentable en alimentación por las vastas cantidades de terrenos que hay, un país que tiene importantes avances en transformación digital, en innovación, aún y a pesar de lo primitivo que estamos viviendo, tenga que depender que sus ciudadanos tengan que depender de la fe de familiares en el exterior. Entonces, sin duda, las remesas ayudan a la realidad del venezolano, pero no le dan sustentabilidad y sobre todo no ayudan a cambiar el sistema que tanto se hace falta que cambie para que se reactive el sistema productivo. Para finalizar, ¿qué fortaleza tiene Venezuela que no sea el petróleo?
comercio, primero su gente, su capacidad de trabajo. La academia venezolana tiene una capacidad de innovación y transformación digital que es de primer mundo. Y después, la mayor fortaleza que puede tener es la voluntad que tenemos los empresarios, que tiene el venezolano, de invertir, de trabajar en pro y para nuestro país. Pero eso pasa, sin duda alguna, reiteramos, por una estabilidad política en un marco democrático e institucional. Redes sociales, ¿cómo pueden conseguir más información de Fede Cámaras? www.fedecamaras.com.org también, y por supuesto en Twitter @fedecámaras y en mi caso personal @Ricardo Cusano con doble N. Queremos agradecer su presencia en la mañana de hoy aquí en Primera Página. Estuvimos conversando con Ricardo Cusano, primer vicepresidente de Fede Cámaras. Vamos a la pausa. Recuerde nuestras redes @Primera Página, la etiqueta Primera Página.